Buenos días a todos. Hoy vamos a ver el tema número 2 que corresponde al balance general. El balance general es un estado financiero que muestra los recursos de una compañía en un periodo determinado. Entonces, vamos a ver que nosotros vamos a elaborar balance general. El balance general es un estado financiero. Este estado financiero está compuesto por el activo, el pasivo y el capital. Ahí tenemos tres grandes grupos. Dentro del balance general. Este material que están viendo, que está en el aula virtual, pues va a ser preferiblemente que ustedes lo impriman para la próxima clase presencial, donde ya empecemos a elaborar balance general. Lo preferible es que, por ejemplo, en contabilidad, los estudiantes de contabilidad se lo aprendan, pero en este caso, ustedes son administración. Entonces vamos a estar usando los impresos para ir clasificando las cuentas del balance general. Entonces tenemos tres grandes grupos dentro del balance general. Tenemos los activos de primero. Los activos van a ser todos los recursos, los bienes, los recursos que tiene la compañía, tanto en dinero, billetes, moneda, como vemos tangibles como vehículos, como terrenos, como mobiliario, y también intangibles como las marcas, las patentes, los derechos de autor. Entonces todos esos activos se van a clasificar según cómo ellos se conviertan fácilmente en dinero, en billetes y moneda. Por eso es que al inicio están los disponibles. El activo circulante vemos los disponibles en la clasificación y ahí vamos a ver cuentas como la caja general, el fondo de caja chica, en los bancos, es decir, todo el dinero que esté disponible, por eso se llama disponible ese grupo. Después, dentro del activo circulante tenemos el realizable. El realizable también es fácil de convertirlo en billetes moneda, pero no tan fácil como el disponible, que ya es billete y moneda. Entonces en el realizable vamos a encontrar cuentas como clientes. ¿Me escuchan? Me imagino que tenés que volver a ingresar, salir, ingresar. Sí se escucha, profe, sí se escucha. Sí, para el que me puso en chat que no escucha, entonces tiene que reiniciar el celular, tal vez tocar algo, el volumen. Entonces tenemos el realizable. En el realizable vamos a tener esas cuentas como clientes, que es, digamos, lo que te deben a vos. Entonces en cualquier momento se vuelve efectivo, por eso está arriba del realizable. Documentos por cobrar, también las deudas, o sea, que te deben a vos como empresa y que te firmaron un pagaré. Están los funcionarios y empleados cuando se les hace préstamo a los empleados y obviamente el empleado tiene que pagar. Aquí vamos a ver cuentas importantes como el IVA acreditable, que va a ser el IVA de las compras. Cada vez que vos compras, a vos te dan una factura y esa factura lleva el IVA, el 15% de impuesto. Entonces ese monto lo vamos a registrar ahí en esa cuenta de IVA acreditable. También el inventario, que es otra de las cuentas muy importantes que estaremos abordando, que significa la mercancía que esté en bodega. Como vamos a estar hablando de compañías que compran y venden, entonces su mayor activo va a ser el inventario, porque ahí está, digamos, la inversión que tiene el propietario del negocio. Y vemos cuentas como mercancía en tránsito, en el caso de que la mercancía no haya ingresado a la bodega, ya está facturada, pero está en tránsito, por eso usamos esa palabra. Después tenemos el otro grupo, que es el activo no circulante. En el activo no circulante tenemos primero el fijo, que es el inmueble, las maquinarias y el equipo. En ese fijo
Lo que vemos, los activos tangibles que decimos, se pueden ver, se pueden tocar, y aquí vemos que si la compañía tiene un terreno, si tiene edificio, porque si nos vamos a otro aspecto, la compañía simplemente puede alquilar una casa, un módulo. En este caso no va a tener ni terreno ni edificio. ¿Quién tiene abierto el micrófono? Entonces, en el fijo vamos a tener terreno, edificio, maquinaria, mobiliario, equipo de oficina, muebles y enseres, el equipo de transporte, los vehículos, el equipo de entrega y reparto. Todos estos bienes que son a nombre de la compañía se van a registrar como activos fijos. Después tenemos el intangible, que también le podemos llamar diferido. En el intangible vamos a encontrar aquellos bienes que no se pueden ver ni se pueden tocar. Por lo general ahí encontramos los derechos de autor. Si nos vamos a un libro y dice tiene derechos de autor ese libro, es decir, que fue registrado en la propiedad intelectual y que nadie, o sea, no se puede reproducir. Igual tenemos con las marcas de las compañías. Uno inventa un nombre de una empresa, le hace un logo, después lo va a inscribir a la propiedad intelectual y nadie más puede usar ese logo, ese nombre. Y en todo caso, le tenemos que añadir un valor, porque le decía, la marca Coca-Cola vale millones de dólares y la marca es la Coca-Cola, con todo su valor en el mercado, su participación en el mercado, todo lo que hace que la marca sea escuchada y nombrada en todo el mundo. Entonces, eso no se puede ver ni se puede tocar, pero tiene un valor. A estos intangibles siempre va a haber un especialista que le dé un valor a todo esto de patente, de marca, de nombre comercial, de derecho de autor, que es lo que más vamos a encontrar dentro de ese grupo. Y en otros activos vamos a encontrar cuentas que no están dentro de los grupos anteriores, pero que siguen formando parte del activo. Y entonces ahí por lo general que vamos a encontrar un depósito en garantía, terrenos no utilizados, inversiones en proceso, maquinaria no utilizada. Por lo general esas cuentas. Entonces, en el activo que tenemos, en el primer gran grupo de los activos, tenemos todos los bienes y recursos a nombre de la compañía. Todo lo que estamos hablando tiene que haber un registro, una factura, algo que haga, que diga que es propiedad de la empresa para poder yo contabilizarlo. O sea, que si ese vehículo es de la compañía, es porque hay una factura que tenga el nombre de la compañía. Y así sucesivamente, cada uno de estos activos tiene que estar a nombre de la compañía. En el segundo gran grupo tenemos los pasivos. Los pasivos van a ser las deudas o las obligaciones de la compañía. Y estas deudas las vamos a clasificar en corto plazo y en largo plazo. En el corto plazo vamos a dejar aquellas deudas que tengan máximo un año, 12 meses. Y en el largo plazo, mayores a un año, mayores a 12 meses. Entonces ahí va a ser fácil la clasificación porque solo nos vamos a fijar si es a 12 meses o mayor a 12 meses. ¿Qué cuentas podemos encontrar en una compañía dentro del pasivo a corto plazo o dentro del pasivo a largo plazo? En ese corto plazo, que son las deudas menores a un año, ahí podemos encontrar los proveedores, que serían aquellas compras de mercaderías al crédito, documentos por pagar, también aquellas deudas por mercadería donde nosotros firmemos un documento como un pagaré, acreedores diversos para toda compra que no sea mercadería. Por ejemplo, si nosotros compramos un automóvil, el automóvil, nosotros no vendemos automóvil, tal vez vendemos electrodoméstico. Entonces, ese automóvil, como no es mercadería, entonces ahí lo vamos a registrar en acreedores diversos. También aquí en pasivo circulante van a quedar todo lo que tenga que ver con impuestos, porque los impuestos se van provisionando y se van pagando cuando se declaran al mes siguiente.
y mientras esté en pendiente, entonces yo lo voy a clasificar como deuda, obviamente, como pasivo. Entonces todo lo que es deuda es pasivo. Entonces todo lo que debo yo de impuestos lo registro como pasivo. Ya cuando yo lo pague, ya lo saco de la deuda. Igual cuando tenga provisiones, por ejemplo, de servicios básicos, de consumo de agua, de luz, de internet, todo eso mientras yo no lo pague, forma un pasivo, una deuda. Ya cuando lo pague, entonces ya lo saco de ahí. Y también tenemos en el pasivo todo lo que tenga que ver con salario, nómina y las prestaciones de los trabajadores. Mientras yo no te pague un salario a vos, yo te lo debo. Ya cuando te paguen, lo saco de ahí igualmente. Entonces aquí tenemos todas las deudas a corto plazo. Y en el pasivo a largo plazo vamos a tener las deudas mayores a un año. Entonces aquí tenemos por lo general las deudas en el banco son mayores a un año, ya sabemos, 3, mínimo 5. Entonces son deudas a largo plazo, son mayores a un año. Un crédito bancario siempre lo vamos a tener acá en el pasivo a largo plazo. Mucho hablamos de crédito hipotecario, que es cuando vos tenés ese crédito bancario, pero el banco te exige una garantía de un terreno, una hipoteca, entonces queda hipotecado. Documentos por pagar a largo plazo, obligaciones a circulación, bonos por pagar, todo lo que tenga que ver con deuda a largo plazo, entonces lo vamos a clasificar en pasivo no circulante o largo plazo. Después tenemos el tercer gran grupo que es el capital contable. El capital contable va a estar dividido en dos, que es el capital contribuido y el capital ganado. En el capital contribuido vamos a tener todo ese capital que fue aportado por los socios o que se genera internamente. Ahí tenemos el capital social. El capital social les explicaba la vez pasada que cuando formamos una sociedad anónima, cada uno de los socios tiene que aportar algo. Puede aportar dinero, puede aportar bienes como activo fijo, que es lo que veíamos donde están los vehículos. Maquinaria, equipo de cómputo, mobiliario. Entonces, todo lo que aporta cada socio se le da un valor, se suma y eso es lo que forma parte del capital social. También pueden haber aportaciones para futuros aumentos de capital, todo lo que tenga que ver con acciones, porque las acciones de las compañías se pueden vender. Entonces ahí todo eso que se genera con las acciones forma parte del capital contribuido y podemos encontrar también donaciones en el caso de que la empresa reciba donaciones de algún tipo, entonces va en capital contribuido. En capital ganado va a ir las cuentas del estado de resultados. Aquí vamos a ver cuentas como la ganancia, la utilidad, utilidad acumulada, utilidad retenida, utilidad del ejercicio, o podemos encontrar pérdida del ejercicio, pérdida acumulada, porque cuando veamos el estado de resultado vamos a conocer que la empresa puede tener una utilidad o puede tener una pérdida. Cualquiera de las dos cosas puede tener una compañía. Entonces, en el capital ganado van a ir las cuentas de resultados. Por eso, más adelante vamos a ver que el estado de resultados, que es otro estado financiero, y el balance general, que es este que estamos estudiando ahorita, son complementarios. Porque debe de hacer primero el estado de resultados y después hacer el balance. ¿Por qué? Porque las cuentas, las últimas cuentas del estado de resultados las vas a incluir dentro del balance general para que te pueda cuadrar. Ahorita vamos a empezar de forma sencilla que un ejercicio nos va a dar nos va a dar los montos y nos va a dar las cuentas. Entonces nosotros solo vamos a clasificar y a estructurar el balance. Ahorita vamos a empezar así. Pero después ya vamos a empezar cuando hagamos ejercicio. Ahí es donde primero vamos a hacer el estado de resultados y luego el balance.
Entonces aquí tenemos el tercer gran grupo, que es el capital. Tenemos tres grandes grupos dentro del balance general. El primero es el activo, el segundo el pasivo y el tercero el capital. Existen las fórmulas para el balance o para hacer un balance y son sencillas. Aquí vemos que la A significa activo, la P pasivo y la C capital. Y tenemos tres fórmulas. La primera nos dice que A es igual a P más C. El activo es igual al pasivo más capital. La segunda nos dice que P es igual a A menos C. Entonces, el pasivo es igual al activo menos el capital. Y la tercera nos dice C es igual a A menos P. Entonces, el capital es igual al activo menos el pasivo. Estas tres formulitas las vamos a ocupar en la actividad de aprendizaje. En otro material que está igualmente en el aula virtual, tenemos la clasificación del activo y que representan las cuentas más importantes. Porque dentro de la clasificación que acabamos de ver, hay cuentas que se usan más y hay cuentas que se usan menos. Entonces, en este material nos explica qué significan las cuentas más importantes dentro de esa clasificación. Que son las cuentas con las que vamos a trabajar más seguido, las que vamos a estar ocupando y ocupando a medida que vaya transcurriendo la materia. Entonces vemos que en el activo circulante la primera cuenta es caja. En caja podemos ver el billete, las monedas y los cheques. Entonces todo lo que es dinero está en caja. Si vemos en las empresas, hay caja como una cuenta contable y hay caja con una persona responsable de caja, que es quien está recepcionando todo el dinero que está ingresando en la compañía. Como control interno, como medida, se nos orienta que el dinero que es recibido diariamente en caja sea depositado al finalizar el día o al día siguiente en la mañana, porque nosotros no podemos tener dinero en caja obviamente, puede llegar alguien, ingresa, roba, y la misma persona también no puede tener mucho dinero. Entonces, todo el dinero que se va recaudando se va depositando en las cuentas bancarias, que es la segunda cuenta más utilizada dentro del circulante, es banco. En banco van a estar todas las cuentas bancarias que tenga un negocio, una compañía. Preferiblemente las empresas abren cuentas bancarias en todos los bancos. Esto para facilitar el pago de los clientes. Y tienen siempre cuentas córdobas y cuentas dólares, obviamente por lo mismo, para tener dinero en todas las cuentas, en todas las monedas y en las cuentas. Pueden haber cuentas en otras monedas como el euro, pero eso, bueno, aquí en Nicaragua vemos más córdoba y dólar. Pero eso no quiere decir que las compañías también tengan cuentas en otras monedas diferentes a las que mayormente conocemos. Dentro del realizable está clientes, que les decía, los clientes se van a originar por esas ventas al crédito. Vos vendiste y tu cliente no tiene dinero, entonces te queda debiendo, te debe a vos. Ahí tenemos ese fondo, que en cualquier momento nos paga el cliente y se vuelve efectivo, se vuelve dinero. Documentos por cobrar, igualmente aquellas ventas que hagas al crédito y que la persona no tenga cómo pagarte, pero vos le exigís un documento que te firme, una letra de cambio o un pagaré para que respalde esa deuda que a vos te debe. Deudores diversos va a ser aquella cuenta donde te deben a vos, pero no es mercadería, porque para mercadería nosotros vamos a ocupar cliente y documentos por cobrar. Pero, por ejemplo, vos vendés una de las computadoras que, bueno, decidiste vender una computadora de las que manejas en la compañía y te la vendiste al crédito. Tampoco tenían dinero para pagarte. Entonces, como no es mercadería, la voy a contabilizar a deudores diversos. En el IVA acreditable va a ser aquella cuenta
donde nosotros registremos el IVA de todas las compras. Cada vez que vas a comprar, a vos te van a dar una factura. En esa factura, a vos te van a refijar el impuesto del 15%. Entonces, ese monto, vos lo vas a registrar en IVA acreditable. Entonces, ahí no nos vamos a perder porque el IVA acreditable va a ser el IVA de las compras. Las mercancías de inventario, mercancías en tránsito, es lo que les decía que las empresas van a estar comprando. Esa mercadería que compren se va a ingresar a la bodega. Entonces, toda esa mercancía que ingresó a bodega, la vamos a contabilizar aquí en inventario. Aquella mercancía que facturaste, pero por, digamos, hiciste un pedido grande, tal vez la compañía en ese momento no lo tiene, pero vos ella te facturó, vos le pagaste, y aún no te ha entregado esa mercadería, entonces ahí la registramos mercancía en tránsito. Una vez que ingrese a bodega, la sacamos de tránsito y la ingresamos a inventario. Anticipo a proveedores, ahí vamos a contabilizar, a registrar algunos pagos que le hagamos a los proveedores como anticipo a una compra. Entonces ahí puede que vos necesitas hacer una compra, el proveedor todavía no la tenga y le decís, te voy a dar un anticipo o te exijo un anticipo, por ejemplo, 10% para yo mantenerte esa venta, esa compra. Entonces ahí ese dinero que vos otorgaste lo contabilizamos como anticipo a proveedores. Después tenemos en el grupo de los activos fijos que los activos fijos van a ser siempre los bienes tangibles, como los terrenos. Si la empresa tiene un terreno, adquirió un terreno, eso lo podemos ver en una compra-venta, una escritura de compra-venta, el valor de esa compra de ese terreno que se hace con abogado. Entonces ahí tenemos ese valor y lo registramos. Edificio igual, si hay una construcción, el edificio es propio de la compañía, registramos su valor en edificio. Hay empresas que les digo no van a tener nada de esto porque simplemente van y alquilan o arriendan un módulo o una casa. Entonces esas empresas no tienen terreno ni edificio. Terreno y edificio es la empresa que adquirió un terreno, que edificó o que compró el terreno con el edificio incluido. En mobiliario de oficina vamos a encontrar todo lo que se necesita para montar una oficina. ¿Qué necesitamos? Necesitamos escritorios, sillas, mostradores, libreros, vitrinas, máquinas de oficina, todo lo que necesitemos como mobiliario. Esto se va registrado en esa cuenta de mobiliario equipo de oficina. Para equipo de entrega y reparto, lo que decía son los vehículos. Ahí, por lo general, si es una empresa que vende mercadería, entonces por lo general vemos camiones de entrega de mercadería. Los camiones andan entregando mercadería, levantando pedidos. Entonces ahí todos los vehículos que tenga la empresa y que se utilice para mover mercadería, la vamos a contabilizar en equipo de entrega o reparto. Maquinaria van a ser aquellas empresas que fabriquen. Entonces, si es una empresa que fabrica, entonces va a tener algún tipo de maquinaria para hacer eso. Entonces, aquí contabilizamos para empresas que fabrican. En el activo diferido, les decía, son aquellos activos que no se pueden ver, no se pueden tocar, pero tienen un valor monetario, como los derechos de autor, las patentes, las marcas registradas, la franquicia. Aquí vemos, por ejemplo, la franquicia de TikTok. O sea, TikTok es una franquicia porque vende el nombre comercial. Yo, por ejemplo, quiero poner un TikTok en Nandaime, entonces simplemente compro la franquicia. Entonces, si yo pago la franquicia al dueño, quiere decir que yo puedo usar el nombre de TikTok. Y eso, obviamente, ¿por qué lo hacen? Lo hacen los inversionistas porque ya TikTok es reconocido en el mercado, ya tiene clientes. Entonces, ya el cliente reconoce la marca, el producto, entonces es más fácil vender. Por eso es que hay empresas que se mueven por medio de esto de franquicia. Pero lo que les quiero decir es que el activo diferido es un bien intangible porque no se puede ver ni se puede tocar, porque yo te estoy comprando una franquicia el nombre. No te estoy comprando un edificio, no te estoy comprando un terreno, solo te estoy comprando el nombre. Y ese nombre puede valer miles de dólares.
Entonces ahí vemos este tipo de activos que no se pueden ver, no se pueden tocar, pero tienen un gran valor en el mercado, porque si nos vamos al mismo ejemplo de la Coca-Cola, la marca vale millones de dólares y no es un bien, no es el edificio de la Coca-Cola. Entonces aquí vemos este tipo de activos dentro de los activos diferidos. También encontramos aquí como la papelería y útiles, los gastos de instalación, las primas de seguro, las rentas pagadas por anticipado, los intereses pagados por anticipado, todo lo que se pague por anticipado, es decir, por ejemplo, vos pagas 6 meses de renta, hoy pagas 6 meses de renta a futuro, entonces todo eso que se paga adelantado es lo anticipado, porque vos ni siquiera has usado ese local. Igual pasa con el seguro. El seguro lo paga y hasta después es que se da efecto o se causa, como decimos en contabilidad. Entonces, a medida que se va causando, es donde ya se va registrando contra el gasto. Mientras al inicio, cuando haces el pago, entonces lo contabiliza acá. Ahí vamos a tener muchas cuentas pagadas por anticipado, como seguro pagado por anticipado, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado. Entonces ahí vamos a encontrar muchas cuentas. En los otros activos, veíamos que ahí podemos tener cuentas que no entraron dentro de los anteriores grupos del activo, como los depósitos en garantía. Los depósitos en garantía nos vamos a dar un ejemplo sencillo, como cuando vos alquilas un módulo o un local, que estamos viendo que hay empresas que no tienen terrenos, edificios, sino que alquilan, y entonces los contratos de arriendo a vos te exigen un mes de depósito en garantía. ¿Qué significa? Que vos tenés ese mes, ese pago de ese mes ahí en garantía. Una vez que se cumple el vencimiento del contrato, a vos te van a devolver ese fondo. Entonces, ese fondo sigue siendo tuyo, o es tuyo. Por eso forma parte del activo, porque vemos que los activos son los recursos de la compañía. Entonces, al ser ese fondo tuyo y que en cualquier momento, cuando se venza el contrato, a vos te lo van a devolver, entonces por eso forma parte del activo. También podemos encontrar fondos para amortización de obligaciones y propaganda o la publicidad. Después tenemos los pasivos. Los pasivos, decía, son las deudas de la empresa. Y esas deudas de las empresas las podemos clasificar a corto plazo o a largo plazo. En corto plazo, lo que podemos encontrar algún préstamo bancario a corto plazo o su parte proporcional. Si nos vamos a la realidad. Marcalo. Si nos vamos a la realidad, los préstamos bancarios son a largo plazo. Entonces, pero la parte proporcional. Para allá. Que tiene sentido. Entonces podemos ver a corto plazo deudas con proveedores que son, decíamos anteriormente en los activos, tenemos cuentas por cobrar que a mí me debe. Pero yo también puedo tener deudas por mercadería. ¿Por qué? Porque yo voy a comprar, necesito mercadería, pero en ese momento yo no tengo dinero. Entonces voy a pedir un crédito al proveedor. Entonces ahí vamos a encontrar en el pasivo las deudas con proveedores. Todo lo que les decía de impuestos por pagar, porque vos vas provisionando impuestos y se lo tenés que pagar a la DGI. Entonces esa deuda la va a tener la empresa, que al mes siguiente obviamente la tenés que pagar. Tenemos dividendos por pagar en el caso de las utilidades y que se tengan que pagarle a los socios, anticipos de clientes, deudas con acreedores diversos. Aquí, por ejemplo, en acreedores diversos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todo lo que la empresa no haya pagado aún. Por ejemplo, los servicios básicos del consumo de agua, de luz, de teléfono, de internet.
Mientras yo no haya pagado ese servicio, van a estar contabilizados en acreedores diversos. Aquí también podemos encontrar todo lo que tenga que ver con nómina, lo que les explicaba. En nómina, mientras yo no te pague el salario, yo te lo debo. Entonces es una deuda para mí como empresa. Igual vamos a encontrar esos gastos acumulados que van a ser toda la proporción que tienen los trabajadores en concepto de vacaciones, de aguinaldo, de antigüedad. Entonces es una deuda para la compañía porque yo te lo tengo que pagar en determinado momento, tus vacaciones, tu aguinaldo cada año, pero eso es una vez al año. Mientras no te lo pague, lo voy acumulando como una deuda de la compañía. En el pasivo a largo plazo, vamos a encontrar todas las deudas mayores a un año o a largo plazo. Por lo general, encontramos esos créditos con el banco porque siempre son mayores a un año. Esas hipotecas por pagar, que van a ser esas deudas que se generen por medio de una hipoteca o que el banco te pida como garantía un terreno, una escritura, obligaciones por pagar, intereses cobrados por anticipado. Y por último tenemos el tercer gran grupo que es el capital. El capital, que son los recursos que los socios han invertido en su empresa, como el capital social, que es lo que les explicaba anteriormente, que va a estar formado por todo lo que aportaron los socios. Yo les explicaba en la clase presencial que los socios pueden aportar dinero, pueden aportar activo fijo, entonces se les da un valor, se suma, y ese total es el capital social de la compañía. Después tenemos la reserva. En las reservas tenemos el 10% por lo general de tu utilidad. Entonces, el 10% de tu utilidad nosotros lo dejamos como reserva en la compañía y es una reserva para cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Después tenemos capital donado. Decíamos que puede que la empresa tenga algún tipo de donación en dinero y ese dinero lo donado lo clasificamos acá en capital donado. Y el capital ganado va a ser lo que le comentaba de las cuentas que van a estar dadas por el estado de resultados, que es lo que lo vamos a ver hasta después. Ahorita vamos a empezar con ejercicios donde estas cuentas, el mismo ejercicio ya nos va a dar estas cuentas con sus montos para poder hacer el balance. Pero más adelante vamos a tener que primero hacer el estado de resultados para obtener estas cuentas y después hacer el balance que nos pueda cuadrar. En la utilidad acumulada tenemos aquellas utilidades que van a ser, la empresa va obteniendo ganancias periodo tras periodo, no se reparten dividendos, solamente se van acumulando. Entonces, la empresa, los dueños no se quieren repartir las utilidades, simplemente se van acumulando una tras otra. La utilidad neta del ejercicio que va a ser la diferencia entre los ingresos y los gastos. O sea, si tus ingresos son mayores a tus gastos, vas a tener una utilidad. Y esa utilidad va a ser, esa utilidad ya después los socios van a decidir si se van a repartir o no. Después tenemos, o nos puede dar una pérdida. La pérdida nos va a dar si los ingresos son menores a los gastos o viceversa si los gastos son mayores a los ingresos. En ese caso la empresa va a tener una pérdida. Igual esas pérdidas se pueden ir acumulando. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una, profesor. Sí. En lo que se refiere a capital donado, se dice que son las donaciones en efectivo. Pero si de casualidad hay donaciones que, un ejemplo, que sean, por ejemplo, en Un vehículos. vehículo. Sí, exactamente. ¿En dónde iría? Sí, nos contabilizamos por el valor de vehículo. Queda igual en capital donado, pero
el valor del vehículo es. El valor del vehículo contra el activo fijo. Es contable, que es lo que vamos a dar más adelante, que es que tenemos que usar una cuenta en el débito y otra en el haber por el mismo monto para que pueda haber un balance. Entonces ahí vamos a hacer capital donado contra, puede ser equipo de transporte o puede ser vehículo, cualquiera de esas cuentas donde ingresar el vehículo. Si fuese dinero, entonces ahí sería capital donado contra caja o banco. Entonces, eso va a depender ya después qué cuentas vamos a usar. Pero sí, puede ser la donación, un vehículo. Bien. ¿No tienen más preguntas? Tenemos entonces lo que les decía de las, aquí mismo está lo de las formulitas. Las formulitas van a ser para la actividad de aprendizaje. Ahí tenemos A igual a P más C, P es igual a menos C y C es igual a menos P. Entonces tenemos la actividad de aprendizaje. En el primero nos dice, en el material que ustedes tienen no está ninguno resuelto. Dice que la empresa A tiene los activos, los desconocemos, el pasivo es 42,000, el capital contable es el 40% del pasivo. Entonces ahí los datos es que el activo lo desconocemos, el pasivo es 42,000 y el capital dice 40% del pasivo. El pasivo son 42,000. Entonces le sacamos el 40%, simplemente lo multiplicamos. Y eso nos da 16,800. Una vez que tengo los dos datos, solo sustituyo fórmula. A igual a P más C. Entonces, A igual a 42,000 más 16,800 da resultado 58,800. Solo sustituimos fórmula. Encontramos datos, sustituimos fórmula. Nos va a sacar el Zoom, nos vamos a conectar en el mismo link, ¿oyeron? Para terminar de explicar la tarea.